cómo quedó. Arrancamos con esta escena, así de que no te me vayas. Y por cierto, si eres nuevo por el canal, si no te has suscrito aún, te recomiendo que lo hagas para que así estés recibiendo notificaciones de los nuevos videos cuando los subimos. Así es de que arrancamos. Bueno, pues ya estamos aquí en Maya. Lo primero que vamos a hacer es ir a Poly Modeling. De Poly Modeling vamos a ir y con el botón del mouse derecho vamos a ir a seleccionar Soccer Ball. Presionamos nuestra tecla R y lo proporcionamos adecuadamente, que no sea ni grande ni chico. Ya que lo hayamos hecho, vamos a entrar a Face Mode. Ya que estemos en Face Mode, vamos a hacer doble clic en alguna cara que seleccionemos. Ya que lo hayamos hecho, vamos a presionar nuestra tecla Shift y el botón del mouse derecho para seleccionar Poke Faces. Ahora vamos a ir y vamos a crear un cilindro. Sin tocar más nada, vamos a ir a nuestro shelf de Mesh. Nos vamos a dirigir a crear Mesh Network. Ya que lo hayamos hecho, vamos a ir en nuestro Attribute Editor a donde dice Mesh Distribute. De Mesh Distribute vamos a ir hasta la opción donde dice Distribute Type. Vamos a seleccionar Mesh y nuestro Soccer Ball vamos a deslizarlo con el botón del mouse de en medio. Lo deslizamos hasta donde dice Input Mesh. De Input Mesh vamos a seleccionar el método, que sería Edges. Ya que lo hayamos hecho, vamos a seleccionar esta opción y esta. Vamos a bajarlo un poco. Y vamos a donde dice Polycylinder y vamos a presionar nuestra tecla R. Vamos a hacerle un poco más pequeño, más delgados. Más o menos por ahí. Y vamos a mover de esta forma. Bueno, una vez que ya lo hayamos hecho, vamos a procurar de que no queden abiertos los puntos de unión. Como ven, a mí me ha quedado más o menos bien. Hay unos puntos que no cierran bien, pero casi la mayoría quedan bien. Bueno, una vez que lo hayamos hecho, vamos a seleccionar nuestro P-Solid1, que es el Soccer Ball, y vamos a presionar nuestra tecla Control H. Y nos va a quedar este tipo de objeto como tipo jaula. Ahora para moverlo, lo vamos a mover de la siguiente forma. No podemos moverlo de aquí. Si lo tratamos de hacer, no se mueve. Si tratamos de mover el P-Cylinder, tampoco se mueve. Solamente se va a poder mover desde el P-Solid1, que es el Soccer Ball. Entonces, lo seleccionamos, aunque esté oculto, lo podemos mover. Y vamos a moverlo al pie o al ras del grid. De esta forma. Bueno, ahora, para que nos hagamos un efecto más interesante, vamos a ir y vamos a crear un plano. Y le vamos a dar una medida a nomás para que nos refleje la luz y se vea un poco agradable la escena. Ya que lo hayamos hecho, vamos a ir y lo vamos a seleccionar nuestro objeto y vamos a asignarle un nuevo material. Vamos a ir a Arnold y vamos a ir a seleccionar o asignarle AI Standard Surface. En AI Standard Surface vamos a asignarle un preset. Yo en este caso voy a asignarle Brushed Metal. Ustedes pueden calar todos los presets que traen. Yo lo voy a hacer ahorita con Brush Metal. Ya que lo he hecho, ahora voy a ir
a Arnold y voy a crear, o más bien voy a asignarle a este objeto que hemos creado, vamos a asignarle que sea Mesh Light. Una vez que lo hayamos ya asignado, vamos a ir y vamos a Arnold, vamos a abrir Open Arnold Render View. Vamos a hacer un preview, a ver qué tal sale. Se dan cuenta, no tengo nada. Vamos a hacerlo que se nos aparezca algo aquí. De la forma que va a ser, vas a ir a Mesh Pro Mesh, seleccionamos donde dice Light Mesh y vamos a empezar a asignar o a modificar parámetros. Por ejemplo, yo voy a asignarle un color. Ustedes pueden asignar el que ustedes gusten. Y voy a presionar o voy a seleccionar este pequeño recuadro donde dice Show Original Mesh. Después de ello, voy a subir la intensidad. Voy a darle la intensidad más o menos que me alcance a distinguir ya algo aquí en mi Render View. Voy a desactivar donde dice Normalize. Y como pueden ver, el efecto se ha creado ya más mejor. Son pequeños ajustes que ya uno puede hacerle como guste, como se vea pues más mejor. En este caso, intensidad, puedo bajarla un poco o puedo subirla un poco también, la exposición, para que me logre hacer este tipo de efecto. De esta forma. Y así estaría terminando mi render. Lo vuelvo a menear, se vuelve a reiniciar el render. O puedo pausarlo un poco y hacer más ajustes. En este caso, tal vez quiera yo... vamos a ir a ver qué tal se ve si adhiero un Physical Sky. Vamos a ir a Light. Y vamos a adherir Physical Sky. Presiono el icono para que continúe. Y vemos que sí se logra ver otro efecto. Simplemente buscarle dónde es donde da el mejor ángulo. De esta forma. Y podemos subir la intensidad de las luces o bajarlas, según sea el caso. Vamos a ver qué tal nos queda nuestro preview. Bueno, y pues así me estaría quedando mi preview. Vamos a tratar que se vea un poquito más delgada la línea, a modificarla. Voy a hacer mi render view, lo voy a pausar también. Vamos a hacerlo a un ladito. Y vamos a ir hasta donde dice Polysolid 1. Vamos a tratar de que sea un poco más delgada la línea. Ups, ahí se mueve. Vamos a ponerlo en Cylinder. Y vamos a tratar de que sea un poco más delgada. ¿Se dan cuenta ahí? Vamos a ver cómo podemos hacer que se vea un poco más delgada. Y ahora vamos a darle hacia arriba para juntarlo. Sería de esta forma. Ahora vamos a ver cómo la luz actúa diferente. Bueno, este sería mi resultado. Ahora podemos modificar los parámetros de la luz. Viniendo otra vez aquí, bajar un poquito la exposición. Bajar un poco la exposición, a ver qué tal, a ver qué resultado nos da. Bueno, pues y este sería mi resultado. Así quedaría mi render. No sé, se me ocurren muchas ideas para usar este efecto. No sé, úsenlo como en, qué sé yo, en interface high tech o algo así. Moviéndose, ya sea animado, moviéndose, girándose y algún elemento digital en el centro, no sé, algo así se me viene la idea. Échenle coco, amigos.
Y pues bueno, vamos a aplicar también un denoiser, a ver qué tal funciona para que se vea todo esto así limpio. Vamos a ir a los settings, add imager, y vamos a adherir un denoiser. Vamos a adherir este que dice denoiser noise. Vamos a hacer un pequeño movimiento aquí para que se active el render. Vamos a ver. Parece que no me deja. Voy a quitarlo un momentito. Así ya está. Se me salió de cuadro. Pero ya se activó. Bueno, como pueden ver, ya está funcionando. Ahorita vamos a ver el denoiser, qué tal actúa. Voy a pausar un poco el video. Bueno, y pues este sería mi resultado ya con el denoiser activado. Y pues esto sería lo que les quería mostrar en este video, amigos, amigas, amigos suscriptores. No le piensen en suscribirse y seguir aprendiendo con Maya. Si me has acompañado hasta este punto del video, te felicito. Te invito a que te suscribas al canal, ya que por ahí vamos a hacer crecer esta comunidad juntos de la comunidad de Maya. Así de que Black Pixel para todos ustedes. Y mi nombre es Manuel y espero que te haya gustado este video. Saludos y hasta la próxima.